en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en la ONU, en la Asamblea General, en el año 1948, el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Cuántos creemos esto? Sí, es un fundamento bíblico. No, esto no es inventado por la ONU. Esto es algo que es una base bíblica. ¿Ok? Todas las constituciones de nuestros países, por lo menos en el lado occidental, donde hay democracia, donde hay división de poderes, por lo menos en la teoría, las constituciones van a darnos a los ciudadanos ciertas libertades, derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es pues el derecho que tenemos todos a opinar, a dar nuestro punto de vista, sin que por eso seamos encarcelados. La libertad de conciencia es el derecho que tenemos todos de pensar, de tener nuestras propias pensamientos, opiniones libremente. La libertad de culto es la libertad que tenemos todos los ciudadanos de tener una religión o no tener ninguna, creer en algo o no creer en nada. La libertad de asociación es la libertad que tenemos los ciudadanos de reunirnos pacíficamente con algún propósito, como lo estamos haciendo en este momento. Libertad de tránsito es la libertad que tenemos todos de movernos libremente dentro del territorio nacional. Y bueno, luego están las libertades individuales, donde todos tenemos derecho a elegir con quién nos vamos a casar, a qué nos vamos a dedicar, dónde queremos vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una libertad que no está garantizada ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni en ninguna de las constituciones occidentales. Y esa es la libertad del pecado. La libertad de un reino espiritual de tinieblas no está garantizada en ninguna de las constituciones. Podemos decir, a pesar de que somos una nación independiente, que somos verdaderamente libres, porque Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El adjetivo verdaderamente, ¿será que es porque existe una libertad falsa? Porque soy libre, dicen muchos, yo soy libre, yo hago lo que quiero, voy a donde quiero. Pero ¿habrá una libertad falsa? ¿Por qué Jesús usa la palabra verdaderamente? Si es que hay una verdadera libertad, seguramente es porque hay una falsa libertad también. Todos presenciamos esta semana, el miércoles 10 de septiembre, el asesinato del activista y el polemista cristiano Charlie Kirk, que murió a los 31 años de edad ahí en la Universidad de Utah, en el estado de Utah, y fue abatido, ¿verdad?, por un francotirador a unos 120 metros y con un tiro en el cuello. Todos creo que ya lo vimos. Imágenes impactantes que se hicieron virales, le han dado la vuelta al mundo y pues terminó con la vida de este joven conferencista que defendía las ideas conservadoras de la palabra de Dios. Yo estuve en ese lugar en el año 2017, incluso estaba yo checando en el Google Earth y estuve como a 3 calles de ese lugar, en una iglesia angloparlante, pero que tenía una versión hispana, y me sorprendió que estuve bien cerquita en el año 2017, pero ahí mismo, en esa misma ciudad. Y hablé con mis amigos que están allá y la esposa de uno de mis amigos estuvo presente en ese lugar. Más de 3,000 personas habían. Y las hijas también estuvieron ahí presentes y ellos fueron testigos de primera mano de todo lo que aconteció. Charlie era muy famoso en las redes sociales.
porque él hacía debates con los estudiantes, una práctica bastante sana, debatir, sentarse. Su forma de trabajar era, cuando él no era conocido para nada, él simplemente debatía, él compartía el evangelio y él luego se abrían tiempos de debate. Él tenía una pequeña carpa, un micrófono y una bocina. Y entonces compartía un poco de la palabra y luego se abría un espacio de debate donde personas, sobre todo estudiantes, hacían filas para hacerle preguntas y para debatir de temas controversiales que están hoy pues en la agenda pública. Y muchos de esos debates se hicieron virales en YouTube, sobre todo en Estados Unidos. Acá no era tan conocido, pero yo veía varios videos de él antes de su fallecimiento. Me sorprendió mucho ver su fallecimiento. Y él tocaba temas muy, muy fuertes, temas que tal vez los cristianos en México han decidido mejor no nos metamos en camisa de 11 varas, no toquemos temas que son fuertes en la sociedad, pero que es importante que haya voces que estén pues despertando el entendimiento, la conciencia. Él no era violento, no era grosero, no atacaba a las personas per se, pero siempre debatía las ideas. Hablaba mucho a favor de la familia, de la fe en Dios, de proteger la vida en el vientre de las madres y de su fe en Jesús. Estaba en contra del aborto, en contra de la ideología de género y toda la agenda que lleva esta ideología. Y bueno, hablaba de la libertad. De hecho, cuando lo mataron, tenía una camisa que decía Freedom, libertad. Y este es el tema. ¿Qué es la libertad? Para una persona abortista, para una feminista abortista, posiblemente la libertad sea quiero poder tener una vida sexual activa sin que haya un compromiso, una repercusión de embarazarme. Y entonces quiero que el IMSS me pueda sacar un bebé, así como quien va al dentista y se saca una muela. Tal vez para una feminista eso es la libertad. ¿Qué es la libertad para una persona de la comunidad LGBT? Pues a lo mejor para esa persona la libertad es quiero que los demás acepten mi orientación sexual y que la sociedad me acepte y que la gente me acepte y que el gobierno me acepte y que el gobierno castigue a los que no me acepten. Puede ser. ¿Qué es la libertad para una persona socialista? Bueno, que el gobierno me pague todo, que el gobierno se haga cargo de mí, de mi vida, de mi casa, de mi auto, de mi educación, de todo. Yo no tenga que pagar nada. ¿Qué es la libertad para un progresista? Que es la tendencia que ahorita, digamos, la agenda woke o la agenda progresista es la agenda que engloba todas estas ideas. Pues a lo mejor la libertad para alguien así es que no haya leyes, que no haya religión, que cada quien haga su vida como quiere. Y bueno, nosotros podemos ver esta corriente impregnada en toda nuestra sociedad. Incluso los cristianos estamos pues defendiendo también estas ideas como Charlie, pues nosotros sentimos que no tenemos en México un partido político que realmente represente y defienda los valores cristianos. Y ese es el debate. Todos queremos libertad, pero ¿qué es la libertad? Bueno, cada quien tiene su propia versión de libertad. Por eso Jesús habla de una verdadera libertad, porque hay una libertad falsa. Y nosotros tenemos que entender qué es la libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiero, cuando quiero, con quien quiero, donde quiero y a la hora que se me da la gana. El mundo nos ha vendido ese concepto de libertad.
Y entonces sale Thalía cantando, ¿a quién le importa lo que yo? Ajá, pensamos que hacer lo que queramos, eso es libertad. Pero paradójicamente, justamente esa es la fórmula de la esclavitud. Hacer lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero, es la fórmula de la esclavitud. Porque un día hicimos lo que quisimos, como quisimos y con quien quisimos. Es porque luego terminamos en la esclavitud. Así que lo que el mundo llama libertad, paradójicamente, es la fórmula de la esclavitud. Y paradójicamente también, la verdadera libertad se basa en la restricción. En eso se basa la libertad. Los israelitas fueron esclavos en Egipto, ¿cuántos años? 430 años fueron esclavos en Egipto. Y Dios los libera en Éxodo, en el libro de Éxodo, todos los primeros 12 capítulos es la liberación del pueblo de Israel. ¿Y para qué los liberó? Para ser libres, que no tengan ya capataces, que ya no tengan soldados oprimiéndolos. No, porque Dios sabe que la verdadera libertad y la paz genuina viene con la restricción. Y entonces ustedes son un pueblo que han sido esclavos 430 años. No puedes ir ni siquiera al baño sin pedir permiso. No sabes ser una persona libre. No sabes distinguir entre tu mano izquierda y tu mano derecha. No sabes vivir con dignidad. No sabes relacionarte con tus semejantes y tampoco sabes relacionarte conmigo. Por lo tanto, si yo te saco de Egipto con una mente esclava, si yo te libero de Egipto y te llevo a la tierra prometida, te voy a dañar más. Por lo tanto, después del Mar Rojo no viene la tierra prometida. ¿Qué es lo que viene? El desierto, el monte Sinaí. Antes de introducirte a mi tierra prometida, te voy a dar un código que te va a enseñar a vivir libre. Y vas a tener dignidad. Y vas a tener verdadera paz. Y ese código te va a enseñar a restringirte. Porque si tú quieres vivir en bendición y vivir en libertad, tienes que aprender a restringirte. Por eso la verdadera libertad, paradójicamente, se basa en la restricción. Y 8 de los 10 mandamientos empiezan con la palabra no. No. Porque si yo te doy la tierra prometida y saliendo de Egipto, que tú no sabes relacionarte conmigo ni con tus semejantes, te voy a destruir. La bendición te va a aplastar. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, tienes que aprender a relacionarte conmigo y tienes que aprender a relacionarte con tu prójimo. Y tienes que aprender a restringirte. ¿Cómo es una sociedad? ¿Cómo sería una sociedad donde nadie mienta? Donde los esposos no mientan a sus esposas. Donde el gobierno no mienta a sus ciudadanos. ¿Cómo sería esa sociedad? ¿Cómo sería, Neri? Una verdadera sociedad de paz. ¿Cómo sería una sociedad donde nadie robe? ¿Cómo sería una sociedad donde todos honren a sus padres? ¿Cómo sería una sociedad donde nadie cometa adulterio?
Sería una sociedad donde todos viviremos verdaderamente libres, con dignidad y con paz. Nuestra economía sería la más fuerte del mundo. La seguridad sería la mejor del mundo y por lo tanto la economía crecería a niveles insospechados, inimaginables. Ahora, ¿cómo es una sociedad donde todos mienten? ¿Cómo es una sociedad donde todos roban? ¿Cómo es una sociedad donde todos deshonran a sus padres? Lo sabemos bien. Lo sabemos bien. Por eso el problema de México no es político ni económico. El problema de México es espiritual. Y la libertad no es algo físico. La libertad es algo 100% espiritual. Pueden haber personas que son libres físicamente, pero son esclavos espiritualmente. Esclavos de la depresión, esclavos de la ansiedad, esclavos del dinero, esclavos del resentimiento. Son esclavos, aunque pueden andar en la calle libremente. Y pudiera haber una persona que esté encarcelada o que esté postrada en un hospital y sin embargo ser libre, verdaderamente libre. Por lo tanto, es importante que nosotros definamos qué es la libertad, cómo se obtiene la libertad y cómo me mantengo en la libertad. La libertad es la capacidad que tenemos de sentirnos plenos, sin la necesidad de estimulantes artificiales, sin la necesidad de muletas para mi alma, sin la necesidad de sustancias estimulantes, sin la necesidad de llenar vacíos emocionales. Una persona libre es una persona que no necesita ningún estimulante artificial para sentirse pleno. Una persona libre es aquel que puede desarrollar su proyecto de vida, lo que Dios puso en su corazón, sin necesidad de fuentes externas para él sentirse pleno. ¿Qué son las muletas espirituales? Bueno, pueden ser todo aquello que me va a llenar. No puedo caminar solo, necesito muletas. Estoy quebrado, estoy cojo, estoy dañado, no puedo avanzar, necesito muletas. ¿Qué son esas muletas? Estimulantes. Alcohol, drogas, tabaco, no sé, cualquier estimulante. ¿Qué son esas muletas? Una persona, esa persona, no puedo vivir sin esa persona me llena, esa persona me nutre, esa persona me hace sentir pleno. No es mi esposa, pero esa persona me da paz. Y ahí va, Chespirito, ¿no? Chespirito deja a su esposa y se va con la otra, con la Florinda, ¿no? Y puedes ver en el rostro de este hombre, puedes ver el cautiverio total de su vida, dejando a sus hijos, su esposa, su vida, porque es esclavo. Esclavitud es el tema espiritual. ¿Qué son las muletas espirituales? Lo que me estimula, lo que me llena, lo que me sacia, lo que me hace sentir bien, el dinero, el reconocimiento, el aplauso, que me den like en las redes. Eso me llena, eso me levanta, eso. Es un esclavo. No es libre, no es verdaderamente libre. Es libre bajo un concepto secular, mundano, ideologizado, pero no es verdaderamente libre. Una persona verdaderamente libre es alguien que no necesita
ningún estimulante externo, ningún anabólico, esteroide externo para su alma, para que se sienta pleno y bendecido. Por lo tanto, podemos decir que una persona verdaderamente libre es aquella que encuentra su suficiencia en Cristo, en la fuente verdadera de vida. Lamentablemente muchas veces vemos aún dentro de la misma iglesia gente que no ha hallado su suficiencia en Cristo, que siguen dependiendo de estimulantes, de reconocimiento, de aceptación, y siguen mendigando aceptación de otras personas. No han hallado a Cristo, no han hallado su suficiencia en Cristo. Por eso la Biblia dice en el Salmo 87:7, dice: y cantores y tañedores en ella dirán. ¿Qué dirán, Fidel? Todas mis fuentes están en ti. La fuente de mi gozo, la fuente de mi paz, la fuente de mi estabilidad. Todas mis fuentes están en ti. Ahora, ¿cómo obtenemos esa libertad? ¿Cómo obtenemos esa libertad? Lo dice el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo obtenemos esa libertad? Tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo hice el 17 de junio de 1995. Pasaron 30 años. Y ese día Jesús ya no estaba solamente conmigo, ahora estaba en mí también. Y ese día fui verdaderamente libre. Aunque en la vida práctica todavía no me daba cuenta. Pero de que ya uno es libre, ya es verdaderamente libre. Entonces, todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos verdaderamente libres. Pero, siempre hay un pero, ¿no? El pastor siempre saca un pero. Dijo algo bonito y ahora dice algo pero. Pero, no es solamente así. Cuando aceptamos a Cristo, ciertamente ya somos verdaderamente libres. Pero solo podemos experimentar la libertad hasta que cambiamos la mentalidad esclava por la nueva mentalidad de hijos. Hijos. Y eso lo dice el verso 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad les va a hacer libres. Entonces, ¿cómo somos verdaderamente libres? Número uno, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él es la fuente. Nuestro corazón está vacío. Él es la fuente. Número uno. Pero con solamente aceptar a Cristo es suficiente para la salvación y para la liberación, pero eso está en un ámbito espiritual. Necesitamos entrar a un proceso que llamamos discipulado, que es el proceso que ejecuta la iglesia, aunado a un proceso espiritual que la Biblia le llama santificación, que es el proceso que realiza el Espíritu. Y esos dos procesos, aunados de manera paralela, se unen para llevar
al creyente a la verdadera libertad, la cual es tener la capacidad de sentirse pleno sin ninguna necesidad de ningún estimulante externo, sino hallar nuestra suficiencia en Cristo. ¿Has llegado allá? Solo es posible a través del discipulado. Por eso no es solo ganar almas. No es solo ganar almas. Hay que discipular almas. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo será que se solucione entonces, hablando ya de México? El problema de México es espiritual, pero también es un problema cultural. Aceptar a Cristo soluciona el problema espiritual, pero el discipulado soluciona el problema cultural. Los que ya aceptamos a Cristo, ya se solucionó nuestro problema espiritual. Ahora el problema está a nivel cultural. Y esa es la razón por la que, aunque Latinoamérica es la zona del mundo donde más rápido crece el evangelio, al mismo tiempo es la zona del mundo que no avanza. Porque hemos hecho un gran trabajo predicando el evangelio, mas no discipulamos. No hay discipulado. Solo hay, pues, lo que saben hacer los hispanos, no los latinos. La algarabía, el júbilo, la adrenalina. ¡Oe, oe, oe! ¡Cristo, Cristo! Que está bien hacerlo. No, está bien hacerlo. Gloria a Dios por eso. Pero a la hora de ir al terreno de lo práctico, a la hora de perdonar, a la hora de sacar el resentimiento, a la hora de ser fieles, de disciplinarnos, a la hora de diezmar, a la hora de hacer las cosas que dice la palabra, tropezamos. Y decimos, Dios conoce mi corazón, Dios sabe por qué hago las cosas, Dios me entiende, me estás juzgando, ¿cómo te atreves? No conoces mi corazón, ¿por qué dices eso? Y entonces ahí quedamos. Entonces, ¿estamos verdaderamente libres? Sí, pero no en la práctica. Solo en el terreno espiritual lo somos. No ha llegado esa libertad, no ha llegado a nuestra vida práctica, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestra paternidad, los papás con los hijos, a nuestra economía, a nuestra salud. No ha llegado ahí todavía. ¿Por qué? Porque hemos sido negligentes en ser discipulados. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema de nuestro país? Dado que el problema no es ni político ni social, sino que es espiritual, entonces, ¿quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave para solucionar ese problema? La iglesia del Señor. Solamente la iglesia del Señor tiene la llave para solucionar ese problema. Entonces, dado que el problema no es ni político ni económico, sino que es espiritual, entonces tenemos que predicar el evangelio, ganar almas y discipularlas. Y quitémonos de nuestra mente ese concepto completamente adrenalínico de un avivamiento va a caer y todo México. No, no va a ser así. Va a ser un proceso que nos va a llevar un par de décadas tal vez. Pero si somos fieles y el evangelio va llegando. Pero pensemos en Armando, que está en Cueva de Adulam. Un chico atado a las drogas, dejó a su hijo, dejó a su familia, atado a las drogas, y ahora restaurado, sanado. Vas a regresar, ¿verdad?, a ver a tu hijo. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de Armando. Entonces, es uno que dijo, ya, voy a reconstruir, me va a costar. Voy a recuperar a mi familia, voy a recuperar a mi esposa, voy a recuperar a mi hijo. Me va a costar, pero ya estoy listo. ¿Por qué? Porque ya es libre adentro y ahora está siendo libre acá afuera, y él va a reconstruir un aspecto de su vida. Pero que lo hagan 1 millón de personas al mismo tiempo, imagínense. Se reconstruye el tejido social. Allá sí van a bajar los índices.
abandono, abuso, aborto, todos esos índices, ahí sí van a bajar. Entonces no solamente ir a la iglesia, a la algarabía, al júbilo, qué bonito, qué lindo, también hay que aplicar todo lo que sabemos. Por eso nosotros estamos dedicados a eso. Aquí en Fuente de Vida nos dedicamos al discipulado, esa es nuestra actividad preponderante. Y todo lo demás, pues tiene que reforzar esto. Y solamente la iglesia del Señor tiene la capacidad de hacer esto. Ganar almas. Cuando ganamos un alma, solucionamos el problema espiritual, pero no solucionamos el problema cultural. Solo solucionamos el problema espiritual. La persona puede ser salva y seguir viviendo una década más mal. Pero cuando nosotros ganamos almas, solucionamos el problema espiritual y discipulamos, solucionamos el problema cultural. Y entonces sí viene un cambio a nivel familia, a nivel, a nivel vivencia. Ahí es donde sí viene un cambio. Y no es difícil, tú lo has hecho, ¿verdad? No es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Pero dónde empieza? Aquí, en el corazón, con Cristo. Acá adentro empieza. Y cuando viene la libertad adentro, tenemos que empezar a hacerlo afuera. Y guiar a nuestra esposa, los varones, guiar a nuestros hijos, las mujeres, orar por sus esposos, orar por sus hijos, los jóvenes, discipularse, etcétera. Y entonces vamos a ver un cambio a nivel personal, pero luego a nivel familiar y luego va a ser palpable a nivel de la sociedad. Cierro con este pensamiento porque tenemos un himno nacional que ha ganado premios a nivel internacional, que pues habla de manera profética lo que Dios nos ha dado. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, wow, por el dedo de Dios se escribió. ¿Sabes cuál es la única porción de la Biblia que fue escrita directamente por Dios? Proféticamente el Señor nos está diciendo, ¿qué va a sanar este país? Mis mandamientos. Y los mandamientos solamente los pueden cumplir aquellos que han aceptado a mi Hijo como Señor y Salvador. Y que entendamos que no queda ahí el trabajo, sino que tan solo empieza. El dedo de Dios escribió los mandamientos y el dedo de Dios escribió el destino de nuestro país. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. ¿Qué somos? Soldados del Señor, soldados del Evangelio. Nuestra batalla no es física, sino espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra Morena, contra Sheinbaum, no. Aunque a veces se me sacan de quicio, pero no. Pero no es allá nuestra lucha. Ellos son nuestro campo misionero, ellos son las personas que tenemos que hablarles y tenemos que rescatarles. Y entender que la verdadera libertad no se trata de hacer lo que queramos, sino de encontrar a Cristo y que encontremos en Él nuestra suficiencia. ¿Qué pasa cuando un narco encuentra en Cristo su suficiencia? Ya no necesita el dinero por el cual ha matado gente. Ahí termina. Y ya encontré lo que buscaba. ¿Qué pasa cuando una prostituta encuentra en Cristo su suficiencia? Ahí termina todo. Y eso es lo que nosotros predicamos. Predicamos a un Jesús que cambia vidas, que transforma.
pero que sabemos que es necesario, que son necesarios los procesos correctivos y formativos en la vida de los creyentes, y que a través de eso, de ese caminar, va a surgir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Cristo no nos llama a cambiar el mundo. A ver, vayan y cambien, párense en las avenidas, párense en las... No, 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 no es por allá. No es por allá. Cristo no nos llama a salir y como locos querer cambiar el mundo y querer hacer, vamos a hacer una manifestación y aquí detenemos el tránsito. No, no es así. Cristo nos llama como el endemoniado gadareno, como le dijo, vete a tu casa, habla con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Hay personas en tu familia que no conocen a Jesús? Levante su mano. Personas en tu casa que no conocen a Jesús. Ahí tienes mucho trabajo para empezar. Ahí hay mucho trabajo para empezar. Y tenemos lugares de trabajo, escuelas, donde hay mucha gente que no conoce al Señor. Y es fácil juzgar y decir, mira, él es homosexual, ella es lesbiana, mira, él es drogadicto. Pero ¿le has presentado la solución? ¿Le has dado la medicina para ese problema? Jesús dijo, si yo no hubiese venido, ustedes no tendrían pecado. Pero como yo ya vine, entonces su pecado permanece. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona no se le ha presentado el evangelio, pues no tiene otra alternativa, no tiene otra opción. Porque es homosexual, porque es lesbiana, porque se droga, pues que no tiene otra opción. Pero cuando se le presenta el evangelio, esa persona puede abrazar el evangelio y encontrar su suficiencia en Cristo y nunca más buscar muletas espirituales que le levanten el ánimo. Nunca más buscar sustancias estimulantes, esteroides espirituales para sentirse bien, sino que Cristo va a llenar mi vida. Él va a saciar mi sed. Él es el agua viva, el que de él bebiere no tendrá sed jamás. En él me siento completo, en él estoy pleno. Cristo, en él estoy completo. Y no necesito nada más, ya soy feliz, ya estoy bendecido, ya estoy completo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros y para nuestra familia y para nuestro país. Esa es la verdadera libertad, hermanos. Para que despierte también. Es la verdadera libertad. Así que hoy celebramos, sí, 215 aniversario de México libre, independiente, soberano, amén, gloria a Dios. Pero solo Cristo, solamente Cristo puede dar la verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes. Somos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Vamos a ponernos de pie y vamos a acercarnos aquí al altar. Vamos a orar por nuestro país. Sí. Y también vamos a dar el grito. Amén.